Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos con la herramienta de modelado de grafito viendo la pestaña Freeform. Si recordáis, en el vídeo anterior estuvimos viendo el panel correspondiente a PolyDraw. En esta ocasión vamos a ver el panel correspondiente a Paint the Form. ¿Vale? Paint the Form lo que contiene son herramientas para poder deformar la geometría de la malla de una forma pues interactiva e intuitiva, ¿vale? Arrastrando el ratón por la superficie y en función de la herramienta que tengamos, pues provocaremos un efecto u otro en la superficie. Ese es el motivo por el cual he decidido generar este cubo con tanta geometría, para que podamos ver los diferentes efectos que aportan las diferentes herramientas que tenemos en pantalla. El primer grupo de herramientas que tenemos en pantalla es la herramienta Shift, pero además tenemos Shift Rotate y Shift Scale, ¿de acuerdo? Bien, todas estas herramientas vienen a ser básicamente lo mismo, lo único que aplican un método de transformación diferente o un efecto de transformación diferente cuando las aplicamos, ¿de acuerdo? Estas herramientas lo que nos van a permitir es, arrastrando el ratón, realizar deformaciones en nuestra geometría. Si yo presiono aquí en Shift, ¿vale? Fijaros que nos vuelve a aparecer nuestro pincel para pintar, ¿de acuerdo? Con la herramienta Shift moveremos, con Shift Rotate rotaremos, lógicamente, y con Shift Scale escalaremos, ¿vale? Esta herramienta, el efecto que tiene es, como veis, va desplazando o va moviendo aquellos vértices que se encuentran, porque esto funciona a nivel de vértices, aquellos vértices que se encuentran dentro del pincel, ¿vale? Si aquí hago el clic, todos los vértices que están dentro del pincel en este momento se verán afectados por el movimiento que yo realice con mi ratón, ¿vale? ¿Lo veis? Solo ese grupo de vértices, ¿de acuerdo? Además, podemos utilizar combinaciones de teclado para poder interactuar con la herramienta. Por ejemplo, ya sabemos que podemos cambiar el radio del fall off, que es el circulote negro que tenemos en nuestro pincel, ¿vale? O el radio del full strength, que es el circulito blanco que tenemos en nuestro pincel. El primero de ellos sería pulsando la tecla control y desplazando, o sea, haciendo clic con el ratón hacia arriba o hacia abajo de forma vertical, ¿de acuerdo? Y la segunda opción sería con la tecla mayúsculas y haciendo el mismo movimiento vertical, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Además, podemos cambiar la intensidad de nuestro pincel con la combinación de teclas mayúsculas Alt y moviendo el ratón verticalmente a la vez que pulsamos el botón izquierdo, ¿vale? No sé si lo veis, pero ahí figura el porcentaje de efecto que va a tener nuestro pincel, ¿de acuerdo? Bien, en eso consiste esta herramienta. Estas otras hacen lo mismo, rotan, ¿vale? O bien escalan, ¿vale? Bien, voy a deshacer para quedarnos con la forma original y poder seguir explicando el resto de herramientas que tenemos a disposición. La siguiente herramienta es Push Pull. Push Pull lo que nos va a permitir es, haciendo clic, tira de los vértices hacia el exterior de la geometría, ¿vale? O bien, si lo que queremos es el efecto contrario, tendríamos que pulsar la tecla Alt y realizar el mismo efecto, ¿vale? Aquí, como el pincel es tan grande, el efecto es muy desmesurado, ¿de acuerdo? Voy a hacer un control Z y sigo explicándoos los diferentes efectos que podemos aplicar con esta herramienta. Podemos revertir a un estado previo con la tecla de control, es decir, si yo, por ejemplo, hago un clic aquí, ¿vale? Y hago esta forma, ¿vale? Con la tecla control puedo revertirlo, ¿de acuerdo? Y fijaros que el color de nuestro pincel ha cambiado a rojo y
hemos revertido la deformación. ¿Vale? También podemos relajar la malla con la tecla mayúsculas. ¿Vale? Si yo pulso la tecla mayúsculas y hago un clic aquí, se produce una relajación de la malla. Con control lo devuelvo a su forma original. Además puedo redimensionar el pincel pulsando las teclas mayúsculas y control. Y de esa manera puedo hacer que mi pincel sea más pequeño, con lo cual el efecto que aplicaré será diferente. ¿Vale? Ya está. Ya está. ¿Vale? Luego nos queda la opción para cambiar la intensidad del pincel con mayúsculas más alt. Con mayúsculas y alt puedo cambiar la intensidad del pincel, ¿vale? Que la marca esa línea que sale perpendicular al pincel, ¿vale? De esa manera nuestra deformación es menor, ¿vale? Con control lo deshacemos. ¿Hasta qué punto va a deshacer esto? Pues hasta que o bien vuelva a la imagen original de nuestra superficie, ¿vale? A la forma original de la superficie, o bien hasta que hayamos realizado un commit, ¿vale? Una validación de los cambios. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Pero os tiene que sonar porque hemos hablado de esta funcionalidad en vídeos anteriores, ¿de acuerdo? La siguiente herramienta que tenemos a disposición es Relax Soften, ¿vale? Esta herramienta lo que nos va a permitir es relajar, suavizar más bien la superficie de nuestra malla si pinchamos y arrastramos. ¿Vale? De esta manera yo suavizo, por ejemplo, los bordes de nuestro cubo. ¿Vale? ¿Veis? Para relajar la malla sin contraerla, pulsaremos la tecla Alt. Entonces, de esta manera se va a realizar un suavizado de la malla, pero no va a alterar, no va a contraer la geometría como estabais viendo en el efecto anterior. ¿Vale? Para revertir, la opción es igual que en el caso anterior, con control, ¿vale? Y las mismas opciones para redimensionar el pincel o para cambiar la intensidad del mismo son las mismas que os he explicado con la herramienta anterior. ¿De acuerdo? La siguiente herramienta que tenemos a disposición es Smudge. Smudge lo que nos va a permitir cuando pinchemos y arrastremos con el ratón es mover todos los vértices que hay circundantes a la posición del pincel. ¿Veis? De esta manera. Este tipo de deformación produce. ¿Vale? Si lo que queremos es mover los vértices única y exclusivamente de forma horizontal, pulsaremos la tecla Alt a la vez que pinchamos y arrastramos. ¿Vale? Alt, pincho por aquí. Estos vértices se mueven solo en posición horizontal, ¿vale? No hacia arriba o hacia abajo. Y luego el resto de opciones para variar la intensidad del pincel, etcétera, pues exactamente igual que os he explicado antes. Voy a cancelar aquí. Voy a explicaros este botón en un rato, ¿vale? Pero para que veáis el efecto es este, ¿vale? Cancela todas las modificaciones que realiza, ¿vale? Ahora lo vemos. La siguiente herramienta es Flatten. Flatten lo que nos va a permitir es aplanar una superficie cuando la disposición de la misma pues tiene zonas cóncavas o convexas. Por ejemplo, vamos a ver si podemos hacer esto, esto, eso, esto, ¿vale? Aquí tenemos una serie de zonas que están a desnivel, ¿vale? Con Flatten lo que vamos a hacer es aplanarlo todo, ¿vale? Y va a buscar un punto intermedio donde aplanar la geometría, ¿de acuerdo? Va a tratar o procurar de aplanarlo en la medida de lo posible, ¿vale? Buscando un punto promedio donde poder hacerlo, ¿vale?
La siguiente herramienta que tenemos es Noise. Noise va a aplicar un ruido, ¿vale? Es decir, una deformación aleatoria en nuestra geometría. Si lo hacemos simplemente pinchando y arrastrando, esa deformación va a ser cóncava, es decir, va a sobresalir. ¿Vale? A ver, estoy con Noise. Sobresale, ¿de acuerdo? Y si lo que quiero es que sea convexa, es decir, que vaya hacia dentro de la geometría, tendría que pulsar la tecla Alt. Pulso Alt y la deformación es hacia el interior. Y es una deformación, como veis, aleatoria. ¿Vale? Lo que hace es aplicar una máscara de ruido para aplicar las deformaciones. ¿De acuerdo? También tenemos la herramienta Pinch y Sprite. Pinch es pellizcar y Sprite es extender, ¿vale? O sea, sería como si tomáramos los vértices y fuéramos uniéndolos de esta manera o bien separándolos, ¿vale? La variante con la tecla Alt, si yo no pulso nada, para que veáis, aquí se unen los vértices, ¿vale? Pero si yo pulso la tecla Alt, veis que lo que hago es separarlo, ¿de acuerdo? Y se separan, ¿vale? Ya la última opción que nos queda, o la penúltima, porque tenemos que ver esto también, es Exaggerate, ¿vale? No sé si lo he pronunciado bien, viene a ser algo así como exagerar. El efecto es el que estáis viendo. Esto lo que va a hacer es enfatizar los cambios que hemos realizado con los pinceles. Por ejemplo, si yo hago aquí un push-pull y hago así, ¿vale? Y con un alt aquí así, si yo utilizo Exaggerate, lo que va a realizar es una exageración del efecto que he aplicado con mi pincel, ¿de acuerdo? Para eso sirve esta herramienta. Y ahora nos queda otra parte que considero que es bastante interesante. Este botón de aquí se denomina Constraint to Spline, ¿vale? Un spline es una curva. Constraint to Spline lo que va a permitir es, si nosotros tenemos definida una curva en nuestro proyecto, lo que va a hacer es restringir el movimiento de los pinceles que utilicemos aquí, salvo con Shift, con el resto de herramientas, va a restringir el movimiento de los pinceles a la ubicación de esa curva. Y de esa manera lo que vamos a hacer es que a la hora de aplicar el efecto sobre el objeto que queremos aplicarlo, solo lo va a realizar allá por donde pase el pincel, que lo que va a utilizar es una curva a modo de trayectoria para realizar el movimiento. ¿Vale? En Peak lo que vamos a seleccionar es la curva que va a tener efecto en nuestra geometría. ¿De acuerdo? Esto no lo he probado, pero lo vamos a probar ahora en un momento. Vamos a tomar una curva, por ejemplo, una estrella. A ver si soy capaz de dibujarla. Vale, la tenemos ahí. Voy a ocultar un momento la caja. Vale, aquí está. La voy a deshacer. Ahora sí. Así, ¿vale? Una estrella. Y esta la voy a quitar. Esta delete, ¿vale? Y nos vamos a quedar con esa estrella. Pues esta estrella lo que voy a hacer es moverla en el eje Z. La voy a poner un poco para arriba. Para poderla ver, más que nada. ¿De acuerdo? Lo voy a poner en una vista de este modo. ¿Vale? Sigo en perspectiva, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar en nuestro objeto. Le vamos a indicar que queremos utilizar nuestra estrella, ¿vale? Y ahora, fijaros, se ha activado esto. Si yo utilizo, por ejemplo, el push-pull, no sé si lo estáis viendo, el pincel salta solo allá donde existe curva, ¿vale? Es decir, restringe el movimiento a ella. Yo puedo, bien, tenemos una potencia muy grande, entonces vamos a hacer que la potencia sea más pequeña.
Eso es, con mayúsculas control, ¿vale? Y ahora me voy a poner una vista así. Entonces ahora voy a ir aplicando el efecto y fijaros, el efecto solo se aplica allí donde hay curva. Si yo me voy fuera, no me deja irme fuera, ¿vale? De esta manera, ¿no? Pues con una intensidad de pincel interesante, adecuada más bien, y un poquito de paciencia, pues a lo mejor podemos conseguir efectos interesantes, ¿vale? Ya lo último que nos queda es estos tres botones que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, una cosa que se me ha olvidado decir es, si tenemos otra curva y queremos utilizarla como trayectoria para nuestro pincel, teniendo esta ya configurada, simplemente tendríamos que pinchar aquí y volver a seleccionar una nueva curva, ¿de acuerdo? El resto de combinaciones para el uso del pincel, como ya habéis visto hace un momento, son los mismos que os he explicado cuando os expliqué la Relax Shuffle, ¿vale? Aquí este botón, este verificado, es un commit, ¿de acuerdo? Que os he hablado de él antes. El commit lo que va a hacer es validar la transformación que hemos realizado. Es decir, estamos conformes con la transformación que hemos hecho y decidimos que a partir de ahí vamos a resetear el buffer de modificaciones, ¿vale? Y vamos a establecer que esa va a ser la forma de nuestra geometría. De tal modo de que si luego yo trato de anular o revertir los cambios, se van a anular o revertir hasta el momento en el que he realizado ese commit, ¿vale? Si no he hecho ningún commit, en ningún momento recuperaremos la forma original de nuestra geometría, ¿vale? Entonces, esta valida la acción, esta, como habéis visto, cancela todas las transformaciones, ¿de acuerdo? Y esta opción de aquí va revertiendo, es como hacer un control Z, va revertiendo las diferentes acciones que hemos llevado a cabo, ¿vale? Poco a poco, ¿de acuerdo? Con esto cancelamos y imaginad que hemos hecho, vamos a utilizar el noise, por ejemplo, ¿vale? Y aplicamos aquí un poquito de ruido y decimos, bien, pues esto es lo que yo quiero. Pues le doy aquí y ya he hecho un commit. Fijaros, los botones se han deshabilitado. Y si yo trato de deshacer o anular, veis que no puedo, porque todavía no he aplicado ninguna nueva transformación desde que he hecho el commit. Pero en cualquier caso, solo podría revertir hasta este momento en el que nos encontramos. Bueno, con esto hemos visto todo el panel, toda la pestaña de Freeform. Así que nada, en el próximo vídeo seguiremos con la pestaña de selección, ¿de acuerdo? Bueno, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.